Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Quiero invitarles que abran sus Biblias. Vamos a leer dos pasajes paralelos de la Biblia. Marcos capítulo 6, versículos 45 al 52. Y vamos a leer el pasaje paralelo de Mateo. Marcos capítulo 6, versículos 45 al 52. Y vamos a leer el pasaje paralelo que se encuentra en Mateo, capítulo 14, 22 al 33. Vamos a leer estos dos pasajes. Si son amables, se pueden poner de pie, por favor, nuevamente. Vamos a reverenciar al Dios de la palabra y vamos a leer nuestras Biblias. Marcos, capítulo 6, versículos 45 al 52. Comenzamos. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Vamos a buscar Mateo capítulo 14, ahora el versículo 22 al 33. Que es el pasaje paralelo, porque Mateo añade una parte de la historia que no aparece en Marcos. Mateo 14, del 22 al 33. Dice así, ¿lo tienen ahí? Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es de tanta esperanza en nuestras vidas. Vivimos para ti, te honramos a ti y recibimos tu palabra en nuestros corazones.
Háblanos a través de ella, Señor, porque tu palabra es alimento a nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. En estos días, antes de empezar a predicar, que estaba leyendo unas estadísticas para animarles a todos ustedes a venir a la iglesia, a través de las estadísticas. Miren, leía que el 20% de los accidentes fatales ocurren en carros. Así que es peligroso estar en un carro. El 20% de los accidentes fatales ocurren en un carro. El 17% de los accidentes fatales ocurren en casa. Así que es peligroso estar en la casa también. El 16% de los accidentes ocurren en trenes, botes o aviones. Es peligroso viajar. El 15% de los accidentes ocurren a los peatones. Cuidado con los que caminan diariamente. Pero leí que solamente el 1% de los accidentes fatales ocurren en un servicio religioso. Así que el lugar más seguro del mundo es venir a la iglesia el domingo del culto, ¿eh? Usted está en el lugar más seguro del planeta, ¿eh? Ni en el carro, ni en la casa, sino en la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, continuamos hablando acerca de los milagros que hizo Jesús. Cada milagro demuestra la grandeza y el poder de Dios. Un milagro demuestra la grandeza y el poder de Dios. Cada milagro nos alerta sobre la necesidad creciente de que Dios intervenga en nuestras vidas. Cada vez que Dios hace un milagro, nos damos cuenta que más necesitamos de Dios. Y nos damos cuenta que nuestra vida depende de Dios. Y nos damos cuenta lo que dijo Jesús cuando dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Y cada milagro también nos enseña algún principio espiritual que nos ayuda en nuestra carrera cristiana. La historia que acabamos de leer es una historia interesante. Jesús había hecho un milagro, había alimentado a 5,000 personas, hombres con 5 pedazos de panes y 2 peces, y tal vez entre las mujeres y los niños llegaban a 15,000. Había hecho un milagro extraordinario. Y él despide a los discípulos, le dicen vayan a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud y se va a orar. Los discípulos en medio del mar de Galilea los agarra una tormenta extraordinaria, ahorita voy a explicar sobre ella. Jesús aparece a ellos caminando sobre las aguas. Pedro decide caminar sobre las aguas, se está hundiendo, clama a Jesús, Jesús lo libera, Jesús se sube a la barca y se calma la tormenta y llegan a la otra orilla. En conclusión, así de sencillo es el pasaje, muy fácil de memorizar, entender todos los aspectos del pasaje. Hay 5 maneras de saber que te estás hundiendo, porque mi milagro recibiré cuando me sienta que me estoy hundiendo. Hay momentos en la vida en que nos damos cuenta que nos estamos hundiendo. Voy a hablar 3 maneras de ello, ¿no? La primera cosa, que tú te das cuenta que te estás hundiendo en medio de una tormenta, porque las tormentas vienen a la vida cuando menos tú la esperas, y te das cuenta que te estás hundiendo cuando no sabes qué hacer. Los discípulos estaban en medio de la oscuridad. Era de noche, Jesús estaba orando, hasta las 3, 6 de la mañana estuvo orando, y ellos estaban en medio de la oscuridad, en medio del mar de Galilea. Miren, era una oscuridad bien oscura, había una tormenta, valga la redundancia. Los barcos de la antigüedad no tenían luz eléctrica ni motores eléctricos como lo tienen hoy. Era una situación rudimentaria y ellos se ven de noche en medio de una tormenta, en medio del mar, y ellos no sabían qué hacer.
Habían estado remando con toda su fuerza, el viento le era contrario y ellos no sabían qué hacer. Hay circunstancias en nuestras vidas que levanta tormentas tan grandes que nosotros no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Hay veces que estamos en medio de un conflicto matrimonial y familiar y hemos intentado de todas maneras y no sabemos cómo resolverlo. Hay momentos que nuestros hijos están viviendo diferentes circunstancias que nos generan tristeza o preocupación o amargura y queremos ayudarlos y no sabemos qué hacer. Hay momentos donde por una circunstancia alguno pierde un trabajo o la situación económica se aprieta y no tenemos los recursos suficientes para vivir y estamos intentando por aquí, intentando por allá y no sabemos qué hacer. Hay momentos en que nosotros estamos clamando y pidiendo a Dios y no vemos de Dios la respuesta y no sabemos qué hacer. Y cuando uno escucha y no sabe qué hacer, cuando uno está enfrentando un problema y no sabe cómo lo va a solucionar, uno siente como que se va hundiendo. Uno siente que se va hundiendo cuando uno está en medio de un problema y no sabe qué hacer. Lo segundo, cuando uno se siente solo. Hay momentos en que uno tiene problemas, pero si uno se siente acompañado, se siente más aliviado. Pero cuando uno se siente solo, es muy difícil estar enfrentando un problema. Cuando en el año 2001, nosotros llegamos a la Argentina en el año 2001 a estudiar en el seminario, y en diciembre del 2001 hubo un estallido social y una crisis económica impresionante en la Argentina. La nación se fue a la quiebra y dejó de pagar todos los préstamos que tenía del Fondo Monetario Internacional de todos los lugares. Había una explosión social. Hubo 4 presidentes en 10 días. 4 presidentes en 10 días hubo en la Argentina. 5 presidentes en 10 días. Porque vino uno, se fue, 5 en 10 días. Y hubo una crisis económica tal que el nivel de desempleo escaló niveles altísimos, el nivel de desempleo. En el año 2002, principio del año 2002, nosotros estábamos trabajando en una iglesia en Buenos Aires y por la tarde abrimos un proyecto de ayuda a la comunidad. Traíamos alimentos, comida, ropa, dábamos asesoramiento porque el gobierno empezó a dar algún tipo de ayuda a aquellos que habían perdido los empleos. Llamaba a los jefes, planes para jefas y jefas de familia, y nosotros inscribíamos a todas esas personas, los mandábamos al gobierno para que le den la ayuda. Estamos trabajando en todo eso y yo era el encargado del aconsejamiento pastoral o la consejería a todas las personas que venían en situación de desespero, de angustia, de tristeza. Tuve la bendición enorme del cielo que muchas personas en ese tiempo se entregaron al Señor conmigo. Pero recuerdo una entrevista que estuve con un ingeniero eléctrico, una persona de cerca de 55 años, que él llegó a la iglesia devastado y destrozado, ¿no? Y él empezó a compartirme todo lo que había pasado, cómo había perdido su trabajo. En esa época en Argentina, tú ibas a pedir trabajo y tenías 40 años y ya eras viejo. No te tomaban a los 40 años ningún trabajo porque ya tú eras viejo a los 40 años en la Argentina. Era muy difícil que te tomaran en un trabajo en esa época. El hombre tenía 55 años, había trabajado toda su vida ingeniero, cerró la empresa donde trabajaba y se queda sin trabajo. Y él empieza a compartir conmigo toda la frustración, la tristeza, todo lo que había perdido, las deudas y todo lo que tenía. Y me dijo algo que impactó mi corazón. Me dijo, ¿sabes qué, pastor? Lo peor de todo no es que haya perdido el trabajo, porque de todas maneras uno se la rebusca. O sea, uno hace algo por aquí, un negocio por allá y va ganando lo que necesita para vivir. ¿Sabe qué es lo peor de todo? Que en medio de toda esta situación yo me siento muy solo. La soledad es algo que cuando te pega al corazón, tú sientes que te aplasta, que te hunde. Sientes que no hay
esperanza. En tercer lugar, uno sabe que se está hundiendo cuando uno está remando sin avanzar a ningún lugar. Dice en la Biblia que los discípulos estaban remando y remando en medio de la tormenta. Miren, Mateo dice que las olas de la tormenta, cuando usa para referirse a la palabra tormenta, usa mega, era como una especie de huracán. O sea, la tormenta era amenazante, era grande, el agua se metía a la barca. De esos discípulos habían pescadores expertos que estaban en la barca. Ellos intentaron hacer todo lo que podían hacer, pero no iban a ningún lugar. Los vientos dice que eran tan fuertes y tan contrarios que por mucho que ellos remaban y remaban y remaban, ellos no avanzaban en ninguna dirección. ¿Y usted nunca se ha sentido así? ¿No le ha pasado a veces en la vida que usted ha querido y ha luchado y ha luchado y ha luchado y parece que todas las puertas están cerradas? Usted pone lo mejor de su parte, su mejor esfuerzo, su mayor capacidad, pero siente que no avanza en ninguna dirección. Usted siente que por mucho que se esfuerce, el viento es tan contrario y tan fuerte que no te deja avanzar. Y parece que el barco tuyo, tu propia vida, va a sucumbir en la tormenta. A tal punto que llegas a perder la esperanza, llegas a sentirte desanimado. Algunos caen en la depresión, llega a la depresión. Y algunos optan por el suicidio como una vía de escape a esa tormenta en su vida y donde uno rema y no avanza a ninguna dirección. Bueno, había puesto 5 maneras, pero puse 3. Eso es que me estoy poniendo viejo ya, ¿no? Es que había puesto 5, pero la reduje a 3 después y no cambié la palabra arriba, ¿no? 3 maneras de saber que te estás hundiendo: cuando no sabes qué hacer, cuando te sientes solo, cuando estás remando, pero no avanzas en ninguna dirección. En segundo lugar, vemos en este pasaje, ¿qué hace Jesús por ti cuando te estás hundiendo? ¿Qué hace Jesús por ti cuando te estás hundiendo? Miren lo que dice Marcos 6:46. Marcos 6:46 dice que Jesús subió, Marcos 6:46, dice que, y después que lo hubo despedido, se fue al monte ¿a qué? A orar. Los discípulos estaban en medio de la tormenta y Jesús estaba ¿qué cosa? Orando. Las crisis nos toman por sorpresa a nosotros, pero no toman por sorpresa a Dios. Miren, es tan extraordinario saber que Dios tiene el control del pasado, del presente y del futuro, que la crisis te puede tomar por sorpresa, pero no toma por sorpresa a Dios. Jesús estaba, dice, vayan a la otra orilla, y él se quedó, ¿qué cosa? Orando. Nunca va a acontecer esto que Dios diga, ay, mira lo que pasó, yo no sé qué hacer, no lo tenía planificado, a ver cómo lo resuelvo. No. La Biblia dice que Dios conoce el pasado, el presente y el futuro, y en sus manos están nuestros tiempos. Nuestra vida está en las manos de Dios. Hay tormentas en la vida que llegan a causa de la desobediencia. Muchas de las tormentas de la vida tienen que ver con quebrantar el principio de la palabra de Dios. Dios, si tú quebrantas el mandato de la palabra de Dios, se va a levantar una tormenta.
Porque cuando tú desobedeces a Dios, vas a tomar una mala decisión y esa mala decisión va a traer consecuencias en tu vida y las consecuencias van a ser tormenta, van a ser dolor, van a ser problema, van a ser conflicto, porque eso es lo que hace el pecado. El pecado te separa de Dios, el pecado te sumerge en una cadena de conflictos, de lucha, de batallas y tú sientes como que te estás hundiendo. Si las tormentas son consecuencia del pecado, ¿qué hay que hacer? Hay que reconocer el pecado. Hay que decirle, Señor, me equivoqué, perdóname. Y dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Cuando pedimos al Señor, Señor, perdóname, y también le decimos, Señor, ayúdame. Yo sé que esto lo enredé yo, lo compliqué yo a causa de mi mala decisión, a causa de no obedecer tu voz, pero ten misericordia de mí, Señor, ayúdame, porque te necesito. Pero hay tormentas en la vida que no son consecuencia del pecado. Aquí los discípulos no habían cometido ningún pecado. De hecho, fue el mismo Jesús que le dijo, vayan ¿a qué? A la otra orilla, y al Jesús mandarlo a la otra orilla, ellos se encuentran de noche en medio del mar de Galilea en una gran tormenta. Hay tormentas en la vida que Dios la permite para que aprendamos cosas que no la aprenderíamos de otra manera si no fuera a través de la tormenta. Tú nunca sabrías si Dios es tu proveedor hasta que tú no tienes necesidad. Cuando tú no tienes un centavo, cuando tú no tienes un sope, como dicen en Argentina, o un peso, cuando tú no tienes $1, cuando tú no tienes nada, y tú clamas a Dios y Dios te provee, entonces tú dices, Jehová de los ejércitos es mi proveedor. Hay cosas, hay veces que no conocemos a Dios si no pasamos por las tormentas de la vida. Miren, hermano, en Cuba, cada vez que uno va a viajar, uno tiene que pedirle a Dios que haga un milagro. ¿Ustedes saben cuál es el milagro? Que pase un carro. Que pase un carro por la carretera cubana es un milagro. Y que te pare es como que se abrieron los cielos. Es como que se abrieron los cielos. Y no hay cubano cristiano que vaya a salir de su casa a viajar a algún otro lugar que no ore. Señor, tú eres el proveedor de los carros. Y Dios obra y Dios provee, pero cuando hay necesidad, uno conoce mejor a Dios. En estos días pasados, yo conversaba con nuestro hermano Jesse, que él manda saludos, abrazos y besos a la iglesia. Los que no saben, Jesse es un hermano de nuestra iglesia que le diagnosticaron cáncer, ya le dieron su segunda sesión de quimioterapia. Él está en casa, estamos orando por él, estamos intercediendo por él. Estamos clamando a Dios por él. Y en una de las visitas que le hice a Jesse, me dicen, ¿sabe qué, pastor? Yo he sido cristiano por muchos años. Y he visto la mano de Dios de muchas maneras en mi vida. Pero en medio de esta tormenta y de esta prueba tan grande que yo estoy pasando, yo he sentido la presencia, el cuidado y la gracia de Dios en mi vida como nunca antes la había sentido. Y si esta prueba ha servido para que yo pueda tener esta experiencia tan profunda y tan linda con Dios, ha valido la pena. Hay tormentas en la vida que surgen para que Dios nos muestre su grandeza. Fue lo que le pasó a Job. Job no hizo nada malo en su vida. Pero en un día, un par de días, perdió su familia, su riqueza, su reputación, su poder, su salud. Lo perdió todo. De tal manera que Job exclamó, Dios ha cercado con valla mi camino y no puedo pasar. Y sobre mis veredas ha tendido tinieblas. Él decía, me siento en un hueco, siento que la tormenta me chupa, me atrapa, me hunde, no veo salida, decía Job. Hay tormentas en la vida que solamente tendremos respuesta cuando lleguemos al cielo. Pero ¿saben qué?
Las tormentas solo se vencen con fe, porque las tormentas no podemos entenderlas. Pero hay una cosa segura: Jesús intercede por ti. Él ora por ti. Dios lo sabe todo. Él sabe el pasado, el presente y el futuro. Él es un Dios omnisciente. Él nunca va a decir: esto me tomó por sorpresa. Lo grande de todo es que Dios ora por nosotros antes que pasemos la tormenta. Nunca hemos estado solos. Y aunque para algunos no puedan ver a Dios en medio de la tormenta, Dios siempre está presente y Él intercede por nosotros. Eso se llama oración. ¿Saben qué? Hay un pasaje en la Biblia donde Jesús le dijo a Pedro, la misma noche en que iba a negarlo, le dijo: Pedro, he rogado por ti, he orado por ti, para que no falte tu fe. De hecho, ¿saben lo que Jesús está haciendo ahora mismo en los cielos? Dice la Biblia que está intercediendo por nosotros. Romanos 8:34 dice que Cristo es el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No importa lo que estás pasando ahora mismo, Jesús intercede por ti ante el Padre. Sin duda está a tu lado. Si has confiado en Él como tu Señor y tu Salvador, Jesús intercede por ti. Por eso Él nos enseñó a orar. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, creyendo, yo lo haré. Bendito sea el nombre del Señor. Él intercede por nosotros. Él clama al Padre por nosotros. Señor, Padre, mira a tus hijos. Ahí está. En el nombre de Jesús, Él ora por nosotros. ¿Qué hace Jesús por ti cuando parece que te estás hundiendo? Él conoce tu lucha. Dice que viéndolos remar con gran esfuerzo, y yo digo, ¿cómo que viéndolo? ¿No era de noche? ¿Él no estaba orando en el monte? ¿Los discípulos no estaban en medio del mar? ¿Saben cuánto mide el mar de Galilea? 20 kilómetros de largo, 10 kilómetros de ancho. O sea que lo más cerca que Jesús estaba de los discípulos, de la orilla al medio del mar, son 5 kilómetros. Era de noche, Él estaba en una montaña y Él los veía. ¿Podría verlo? Dice que viéndolo remar con gran esfuerzo, viéndolo. Jesús siempre te ve. Hay veces que creemos que Dios se ha olvidado de nosotros, pero el ojo, la mirada de Dios está puesto sobre su pueblo, sobre sus hijos. No importa lo grande que era la tormenta, no importa lo oscura que era la noche, Él sabía que sus discípulos estaban en medio de la tormenta y luchando. Y Él conoce que tú y yo pasamos tormenta y luchamos en esas tormentas. La Biblia dice que Dios conoce cada detalle de nosotros. En Job 31:4 dijo: ¿acaso Él no ve mis caminos y cuenta todos mis pasos? Dios siempre te ve y esto debe darnos paz. Él cuenta nuestros pasos, Él todo lo sabe. Él sabe tus luchas, Él sabe tus temores, Él sabe tu tristeza, Él sabe tus preocupaciones. El Señor todo lo ve. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso en Hebreos 4:15 dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él sabe lo que tú pasas, porque Él también lo pasó. Él estuvo cansado, Él tuvo hambre, estuvo frustrado,
A él lo traicionaron, se sintió triste, decepcionado, padeció sed. Él vivió sus propias tormentas hasta la cruz. Pero él no pecó. Y como él sufrió como nosotros, él sabe nuestras luchas y nuestras batallas. Señor, ¿cuánto me han herido? Él sabe lo que es la herida. Señor, tengo hambre. Él sabe lo que es el hambre. Señor, tengo necesidad. Él sabe lo que es tener necesidad. Señor, me traicionaron. Él sabe lo que es la traición. Y porque Él sabe, Él puede compadecerse de nuestras necesidades. Él lo sabe y Él lo ve todo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué hace Jesús por ti en medio de la tormenta? Jesús llega en el momento de mayor desesperación. Ya los discípulos habían perdido la esperanza, no sabían qué hacer. Dice que cerca de la cuarta vigilia de la noche, viendo a ellos que andaban sobre el mar y vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Él vino en el momento preciso. Él nunca llega tarde. Hay un episodio de una familia en Betania que estaba viviendo una gran tormenta. Era una familia de hermanos. Uno se llamaba Samuel, Febe y Alicia. No, eran Marta, María y Lázaro. Y había muerto su hermano. Ellos clamaron, mandaron a buscar a Jesús y Jesús se quedó unos días más. Y cuando él llegó, ya habían sepultado a ¿quién? A Lázaro, su hermano. Y tanto Marta como María vinieron corriendo a Jesús y le dijeron, Maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero aunque no lo dice la Biblia, a través de esa expresión decía, pero llegaste tarde. Llegaste tarde. Ya no hay esperanza, ya todo se destruyó, ya el mar nos tragó. Jesús le dijo, ¿dónde lo pusieron? Dice, lo llevaron al sepulcro y se quiten la piel. Le dijo, Maestro, ya es de 4 días. Ya no hay esperanza. Ya no hay esperanza. Pero Jesús hizo el milagro y resucitó a Lázaro. Y aunque parece muchas veces que Jesús se demora, Él está trabajando. Él está trabajando. Él nunca llega tarde. Estaban en medio de la tormenta. Parecía que la barca se hundía, pero no se hundió. Y si se hubiera hundido la barca, Dios lo hubiera sacado de lo profundo del mar, porque Él es un Dios poderoso, bendito sea su nombre, y Él nunca llega tarde. Por eso clamamos y Él nos responde, y aunque la respuesta se demore, espérala porque llega, bendito sea el nombre del Señor. Y fue lo que Dios le dijo al profeta Habacuc. Dice, he aquí la visión es cierta, y aunque la visión se demore, espérala. Porque vendrá, porque Dios es un Dios fiel que nunca llega tarde. Él llega en el momento preciso. Bendito es el nombre del Señor. En medio de toda esa tormenta, hermano, lo menos que ellos pensaban que Jesús se le iba a aparecer allí. ¿Es verdad o no? Si no tenía barca. Y si Jesús tenía barca, ¿cómo remaba hasta la mitad del lago si la tormenta era muy grande? Sin embargo, para Jesús no hay nada imposible. Él vino caminando sobre las aguas para salvar a sus discípulos. Y si Dios tiene que caminar sobre las aguas para librarte de la tormenta, Él lo hará, porque tú eres su hijo y Él te ama como amaba a aquellos discípulos. Y Él dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Él nunca llega tarde. Y si se cierra una puerta, Dios abrirá otra mejor. Porque Dios es un Dios fiel. Bendito es el nombre del Señor.
¿Qué hace Jesús por ti cuando estás en medio de la tormenta? Jesús te muestra quién es Él. Hay que darle un poquito atrás al slide, ¿eh? Atrás. Muy bien, ahí. Jesús te muestra quién es Él. Jesús llega caminando, y cuando llega caminando sobre las aguas, los discípulos pensaron que era ¿qué cosa? Un fantasma. Y Jesús le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Yo soy. Yo soy. En griego, egoíma, que significa yo soy, ten ánimo. Y eso revela quién es Jesús. Él es Dios, el Dios con nosotros. Cuando Dios se reveló al pueblo de Israel y Moisés le preguntó, dime tu nombre, ¿quién eres? Él le dijo, yo soy. Y muchas veces Jesús usó esta expresión, imago ego, yo soy, para referirse a sí mismo como el Dios que está por encima de todas las cosas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Yo soy el camino. Yo soy la vida. Yo soy Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es Jesús. Era 100% hombre. Él se encarnó, vivió entre nosotros, padeció, luchó. Por eso Él conoce nuestra batalla. Pero Él es Dios con nosotros. Él es el Dios poderoso. Por eso cuando Él viene caminando sobre las aguas y los discípulos dicen, es un fantasma. Él le dice, no tengan miedo. Yo soy. El Dios poderoso está contigo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y en medio de las tormentas de la vida que enfrentamos, el Señor dice, yo soy, no tengas miedo. Yo soy el Dios poderoso. Bendito sea su nombre. ¿Qué hace Jesús por nosotros en las tormentas de la vida? Nos muestra quién es Él, bendito sea su nombre. ¿Qué hace Jesús por nosotros en la tormenta de la vida? Sube a nuestra barca y calma la tormenta. Se acabó el problema. Dice, bueno, ¿y por qué me preocupé tanto? ¿Por qué? Si Jesús te dijo que no te preocupara. ¿Ustedes no le han pasado, hermano? Que está en medio de una tormenta y te dice, esto no tiene solución. Y de momento, todo se arregla. Y uno dice, qué tarado que fui. Mira que dejé de dormir noche cuando al final Dios lo arregló todo. Claro, pero Jesús dijo, no te preocupes. Por nada estés afanoso, dijo el Señor. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracia. En vez de preocuparte, ora. ¿Y por qué? Porque yo soy. Yo soy el Dios poderoso. Ora, clama. Clama a mí y yo te responderé. Y cuando Jesús viene a nuestra ayuda, calma la tormenta. Calma la tormenta. Las cosas cambian. Y no solo cambian las cosas, sino que también cambiamos ¿quiénes? Nosotros. Porque cuando Dios interviene en nuestra ayuda, cambiamos nosotros. Porque vemos la grandeza, el poder y el amor de Dios en nuestras vidas. Por último, ¿cómo debemos reaccionar ante las tormentas de la vida que parece que te hunden? Ten valor porque Jesús está contigo. Pastor, usted no sabe el problema que yo tengo. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero yo no lo estoy viviendo. Pero hay alguien que sí está contigo. ¿Cómo se llama? Jesús. El problema es grande, pero no es más grande que tu Dios. Jesús está contigo, ten valor. Es difícil, miren, valor no es no sentir miedo, valor es que a pesar del miedo sigo confiando y voy adelante. Dice, no temáis porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Jehová pelea nuestras batallas. Ten valor, disipa el temor,
porque el temor te paraliza. Pero cuando tú miras a Cristo, uno se siente con toda la fuerza del cielo y puede experimentar lo que experimentó Pablo cuando dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ten valor. Cuando Josué iba a conquistar la tierra prometida, el Señor le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. No porque Josué era fuerte, no porque tenía un gran ejército o un ejército entrenado o la mejor tecnología. No, era un ejército chiquito, no sabían pelear porque eran pastores, pero el Señor le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes por una razón, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. No importa lo grande que sea la tormenta, si Jesús está contigo, no tienes que temer. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda cosa, ¿qué puedo hacer en medio de las tormentas? Arriésgate a caminar sobre las aguas. Estaba la tormenta, la barca andaba. Y Pedro ve que viene Jesús. Le dice, si tú eres el Hijo de Dios, di que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo, ven. Y él se bajó de la barca y empezó a caminar ¿sobre qué? Sobre las aguas. Miren que han criticado a Pedro, ¿verdad? Pero los otros ni tan siquiera se atrevieron a pedirle al Señor, Señor, ¿puedo caminar sobre las aguas? No. ¿Es verdad o no? Pero miren lo interesante del relato. Jesús le dice, di tú que yo lo haga y yo lo voy a hacer. Pedro había aprendido la lección cuando se encontró con Jesús y la pesca milagrosa. ¿Se recuerdan? Cuando le dijo, Señor, en tu nombre, si tú lo dices, lo voy a hacer. En tu nombre echaré la red. Y cuando echaron la red, ¿qué pasó? Se llenaron las redes, se hizo el milagro. Y Pedro había aprendido el principio de vivir, si Dios lo dice, en el nombre de Cristo. Si tú lo dices, lo haré. Y Pedro le dijo, Señor, si tú lo dices, yo voy a caminar sobre las aguas. Fíjense que Pedro no se bajó de la marca y dice, tú eres el Señor, voy a caminar. Se hubiera hundido. Porque se puede caminar sobre las aguas solamente si Dios lo dice. Si tú escuchas la voz de Dios, si Dios te dice, hazlo en el nombre de Cristo porque vas a caminar sobre las aguas, bendito sea su nombre. Si tú lo dices, Jesús, ¿se lo dijo o no se lo dijo? Se lo dijo, le dijo, ven. ¿Ustedes saben cómo se llama eso? Fe. ¿A quién se le ocurre caminar sobre las aguas? A un loco que tenga fe. Por eso la Biblia dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para nosotros los que creemos es poder de Dios para salvación. Porque no hay nada imposible para Dios. No hay nada. Por eso el rey Agripa le dijo a Pablo, Pablo, te has vuelto loco. Las muchas letras te han vuelto loco. Y Pablo dijo, mira, aquí yo no estoy loco. Aquí yo lo que tengo fe en un Dios poderoso. Y ese Dios puede hacer milagro. Bendito sea el nombre del Señor. Si tú lo dices, lo haré. Si tú lo dices, yo voy a tocar esa puerta. Si tú lo dices, yo voy a hablar. Señor, si tú me guías, yo voy a resolver esta situación familiar. Señor, si tú me guías, yo voy a obtener ese trabajo en tu nombre. Señor, si tú me guías, yo te serviré a tu manera. Si tú me guías, las puertas se abrirán. Dice, hay una promesa de Dios que dice, yo tengo para ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque eres pequeño y tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Promesa de Dios para ti. Arriésgate a caminar sobre las aguas. No te quedes en la barca. Los otros pensaron que no había solución. Dice Pedro, si se une a la barca, por lo menos yo salgo corriendo. Atrévete a caminar sobre las aguas. ¿Qué hacer en medio de la tormenta cuando pareces que te hunde? No quites la mirada de Cristo. No quites la mirada de Cristo. Él empezó a caminar sobre las aguas.
Y cuando empezó a pisar y miró la tormenta, empezó a hundirse. Si quitas la mirada de Cristo, te hundes. No quites la mirada de Cristo, porque no se trata de ti, es de Cristo. Todo lo puedes, no en ti, sino en Cristo, que es el que te fortalece. Bendito sea el nombre del Señor. No quites la mirada de Cristo. Él quitó la mirada de Cristo y empezó a hundirse. Y cada vez que quitamos la mirada de Dios, nos hundimos. Por eso el autor a los Hebreos en el capítulo 2 dice: teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Con la vista puesta en Cristo podemos vencer. Bendito sea el nombre del Señor. Si quitas la vista de Cristo y la pones en los problemas, en ti te hunde. Y le pasó a Pedro, y dijo: Señor, sálvame que me hundo. El Señor extendió su mano y lo sacó. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribió en los Colosenses, dijo: poned la mira en las cosas de arriba. Y Jesús dijo: pongan su tesoro en los cielos, porque donde está el tesoro, ahí está el corazón. Miren a Cristo, no quiten la mirada de Cristo. Si usted mira el problema, usted dice: se hunde. Nuestro hermano Jesse está en un problema tremendo, pero su mirada está puesta en Cristo. Si él mira la quimioterapia y todo, tiene motivo suficiente para deprimirse. Pero él no se deprime, porque su mirada está puesta ¿en quién? En Cristo. Cada vez que quitamos la mirada de Cristo, nos hundimos. Cuarta cosa, no dudes. El Señor Jesús le dijo: ¿por qué dudaron, hombres de poca fe? ¿Por qué dudaron? ¿Por qué dudaron? No dudes, confía. Y si estás dudando, díselo al Señor: Señor, ayúdame porque estoy dudando. Ayuda a mi incredulidad. No dudes. Y por último dice la Biblia que Jesús subió a la barca y ellos le adoraron y dijeron: verdaderamente tú eres el Hijo de ¿quién? De Dios. Cuando uno está en medio de una tormenta y clama a Dios y Dios hace milagros, no solo cambia las circunstancias, cambia uno. Uno cae de rodillas ante el Señor. ¿Es verdad o no? Dice: verdaderamente tú eres un hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Alaba a Dios, porque Él es un Dios fiel. ¿Saben qué, hermano? Las tormentas de la vida son inevitables. A mí me encantaría decirle en este día: no van a pasar ninguna tormenta, pero van a pasar. Yo voy a pasar. No sé cuántas tormentas tengo que pasar por delante. Ojalá sean pocas. Porque nadie es masoquista decir: ay, qué bueno, voy para la otra tormenta. Nadie quiere estar en una tormenta. ¿Es verdad o no? Nadie quiere estar en una tormenta. Yo no quiero estar en una tormenta. Si hay alguien que quiere estar en una tormenta, hay que llevarlo al psiquiatra ahora mismo. Pero las tormentas de la vida son inevitables. Y muchas veces cuando estamos en medio de la tormenta sentimos que nos hundimos. Pero si nos sentimos así, miramos a Cristo con fe, Él vendrá a ayudarnos. Dios hará un milagro. Dios te sacará a flote. Dios bendecirá tu vida. Y al final de la tormenta, nuestros corazones se llenarán de gratitud y adoración al Dios que nos guarda y nos bendice. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo no sé cómo tú llegaste en esta mañana. A lo mejor te encuentras en medio de una tormenta o estás empezando una tormenta. Yo no sé cómo llegaste en esta mañana. Si miras a Cristo, Él vendrá en tu ayuda. Bendito sea el nombre del Señor. Él vendrá en tu ayuda. Yo quiero invitar al ministerio de oración que venga, porque vamos a orar, vamos a cantar la estrofa de ese himno: puedes tener paz en la tormenta. Ponte de pie.